Hola, muy pero muy buenas tardes por lo que veo por allí o noches por acá. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Vamos a iniciar o continuar mejor con el desarrollo temático. Nibardo, creo que tienes la cámara encendida. No sé si así lo quieres, pero así está. Y para que tengas cuidado porque veo que lo vas manejando. Gracias. Sí, ya voy a llegar con esto es contenido. Ok, Buenas perfecto. tardes. Bueno, entonces, bien, eh, creo que hemos abordado ya algunos aspectos importantes. Permítame solamente un momento. Perfecto, pues bien, Hola, Germán. Estaba básicamente revisando nuestro temario de oportunidad. Lamento mucho que durante el día martes no pude acompañarlos. Tuve, digamos, un problema de orden familiar. Un familiar murió. En ese sentido, pues acompañando ahí el duelo. Durante la noche de hoy o la tarde de hoy vamos a abordar un tema que me parece realmente especial. Varios de los ejes temáticos que vimos en anterior oportunidad como estándares y formas de valoración, pues tienen que ver mucho con él. Principalmente es la prueba testimonial o el testigo en sí mismo. Creo que este tema es realmente interesante. Creo que poco se ha hablado sobre este tema frente a las novedades principales que abordan tanto desde España como algunas posturas colombianas, que a mí me parece que da mucho de qué hablar, que a mí me parece que resultan problemáticas, que me parece que deben estudiarse, que son genuinamente novedades. Hay quienes dicen que no, que esto se venía hablando desde hace un tiempo, pero lo cierto es que no, hay cosas muy nuevas como la figura del testimonio adjunto, que me parece una figura de necesario estudio por parte de las personas que nos dedicamos a algunos ejercicios de orden penal. Eh, en ese sentido, pues bien, yo quisiera generar ese espacio de diálogo con ustedes para ver qué tal. ¿Alguno ha escuchado ya la figura del testimonio adjunto en el momento para iniciar? Yo voy a iniciar por lo básico. Yo tengo aquí un plan de trabajo. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la prueba testimonial, algunas distinciones entre el testimonio, el perito, el testigo experto. Posteriormente vamos a ver qué se entiende por testimonio de referencia, qué debe hacerse en las diferentes etapas frente al testimonio de referencia, qué debe hacerse en el decreto, qué debe hacerse en el juicio, y vamos a hablar un poco de las reglas del interrogatorio cruzado, de las objeciones, cuando hay prueba de referencia múltiple, que es un tema ya viejo pero poco estudiado. Vamos a ver algunas de las objeciones existentes o lo que llamamos nosotros prohibiciones al testigo. Vamos a ver el tema de impugnación de credibilidad y posteriormente tratamiento de testigo hostil y posteriormente el testimonio adjunto. Eso es básicamente como los temas principales a abordar. Pero el que primero quisiera ver con ustedes es si alguno de ustedes ha escuchado el tema del testimonio adjunto anteriormente.
Hola. Dice Elvio que no. Quiero conocer si ya, digamos, la opinión de la mayoría es lo único que quiero conocer porque este tema es, digamos, fundamental. Parto del silencio negativo, entonces. Supongo que no. Entonces, empecé. Bien. Por prueba testimonial, básicamente se entiende un medio de prueba autónomo, generalmente, y esto es importantísimo que lo puedan conocer, porque la naturaleza de la figura del testimonio, pues, lleva al traste con esa concepción tradicional que nosotros tenemos. Entonces, la prueba testimonial básicamente es lo que la mayoría de expertos ha llamado el medio de prueba más conflictivo que existe, por una razón. Valorar el testimonio es valorar la naturaleza humana. Es decir, no solamente cuando se valora el testimonio se tiende a valorar lo que ofrece el testimonio, sino que además de ello hay que valorar el conjunto de datos que pueden ofrecerse y que pueden condicionar el testimonio. Eso quiere decir que el condicionamiento de los testigos se puede dar por creencias, culturas, opiniones, relaciones frente a las personas que se encuentran en el caso en concreto y que en últimas pueden determinar la forma en la que o éste percibió unos hechos o éste se ve abocado a declarar sobre los mismos. Es decir, el testigo puede fallar en la percepción que tiene de los hechos o puede fallar en la forma en la que comunica el hecho, ya sea dolosa o culposamente. Esto, por supuesto, va a variar dependiendo del caso. Pero por eso se suele afirmar que es uno de los medios de prueba más conflictivos que existen. Principalmente hay algunas características importantísimas que ustedes deben tener supremamente claras al momento de conocer qué es la prueba testimonial. Y esta se suele dar por la diferencia entre, yo creo que esa diferencia es muy sana realizarla, o que es elemental, pero yo creo que es necesario empezar por ahí, que ustedes puedan diferenciar con total claridad qué es un testigo, qué es un perito y qué es un testigo experto, que es una especie de testigo que va a tener las habilidades o las facultades del perito en juicio. Cuando ustedes entienden esa naturaleza o esas distinciones, me parece que termina siendo absolutamente claro las demás reglas. Tranquilo, Germán, no hay ningún inconveniente. Entonces, me parece que terminan siendo absolutamente claras las reglas que van a ver posteriormente, como por ejemplo, cómo funcionan las objeciones, qué tipo de objeciones se pueden realizar en el juicio y cuál es la manera de realizarlas. Entonces, empezamos por ahí. La distinción principal entre un testigo y digamos, un testigo, un perito o un testigo experto termina siendo la siguiente. Primero, el testigo tiene por naturaleza esencial el deber de declarar hechos. ¿Estamos claros hasta ahí? Tiene el deber de declarar sobre hechos que percibió. ¿Listo? Hechos que percibió principalmente se dice de forma personal, es decir, que él ha podido observar por los sentidos o percibir a través de los sentidos, ya sea observarlos, ya sea oírlos o ya sea sentir algo, pero eso es lo que va a comunicar. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que va a hacer es intentar fungir como, digamos, una visión para el juez sobre aquellos hechos que haya percibido. ¿Estamos claros hasta ahí? El juez no estuvo en el lugar de los hechos, el que estuvo fue el testigo. La razón de que este vaya allá es precisamente que necesitamos la información sobre ese hecho. Es por esta razón, por ejemplo, que al testigo se le prohíbe, por regla general, dar opiniones. Él no está allí para opinar, está allí para generar solamente hechos, es decir, para producir hechos que haya percibido, para dar su declaración sobre ello. Por el contrario, el perito se encuentra allí exclusivamente para dar opiniones. Lo que hace un perito en el juicio es dar su opinión. Una persona que interroga a un perito y no le termine preguntando por su opinión al respecto de algo, terminará siendo un interrogatorio absolutamente perdido, porque lo que se tiene en el juicio es la necesidad, cuando se tiene, perdón, en el juicio, la necesidad de un conocimiento experto que ninguno de nosotros tiene, pues se requiere un perito. Y para eso es que lo traemos, para que opine desde la visión de un conocimiento experto. Por lo tanto, fíjese
que la distinción principal es que el testigo requiere estar en el lugar de los hechos o al menos haberlos percibido de alguna manera. Y le está prohibido al testigo opinar. Por el contrario, frente al perito opera casi que la regla inversa. ¿Por qué? Porque en esencia, digamos que los peritos no están en el lugar de los hechos. Es decir, no suelen encontrarse en el sitio donde se va a producir, digamos, la relación de hechos. ¿Sí se dan cuenta? No está allí. No está allí. Permítame un solo momento, por favor. Es una breve urgencia. Perfecto. Entonces les decía, el perito no se encuentra en el lugar de los hechos y aún así lo facultamos nosotros dentro de la estructura de nuestro proceso a dar una opinión al respecto, porque esta opinión no va a ser necesariamente desde, digamos, no vamos a preguntar por el conocimiento de los hechos, vamos a preguntar por su ciencia. De hecho, miren unos temas muy interesantes. Dentro de la prueba testimonial, del testimonio normal, hay algunas prohibiciones, más adelante las vamos a ver. Pero una de esas prohibiciones, por ejemplo, es declarar sobre hipótesis. Yo no le puedo preguntar al testigo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Por qué? Porque eso no es un hecho. ¿Se dan cuenta? Esa regla les permite conocer muchas de las objeciones que hay. Entonces, esa regla les dice, un momentico, su señoría, objeción. Esto no es un hecho, es una hipótesis lo que se le está preguntando al testigo, él no está para declarar sobre hipótesis. Pero, ¿saben a quién sí se le puede preguntar sobre hipótesis? Al perito. ¿Por qué? Porque hay una tipología de dictamen pericial que se llama así, dictamen pericial sobre hipótesis. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir eso? Que en algunas ocasiones yo necesito en serio saber qué pasaría si. Por ejemplo, les voy a presentar un caso muy sencillo. Imagínense que una persona contrata a una enfermera para que cuide a su abuelo, que ya está muy enfermo. La enfermera tiene la misión de darle cada 6 horas una pastilla. De lo contrario, el abuelo podría morir. ¿Estamos claros hasta ahí? Como tiene la misión de darle cada 6 horas la pastilla, pues es necesario que ella esté muy pendiente del reloj y pueda cumplir. Resulta que esta señora, qué sé yo, se queda dormida en algún momento y se levanta a las 6 horas 20 minutos. ¿Estamos claros? Bien. Y resulta que, por ejemplo, qué sé yo, eh, ya encuentra muerto al abuelo. Bien. Cuando se le va a juzgar, supongan ustedes que se le pregunta a un perito, venga, es probable que, y miren que la pregunta es hipotética, es probable que en este caso la muerte se haya podido ocasionar por otra cosa y no solamente por la ausencia de la pastilla que solo se pasó 15 minutos. Miren que es un tema absolutamente hipotético. Bien. ¿Por qué? Porque habla de probabilidades inexistentes, futuras, es decir, no realidades. Pero el perito está autorizado. ¿Y por qué es súper pertinente esa pregunta? Porque quiere decir que puede ser otra la causa de muerte y no necesariamente la debida al sueño de la investigada o de la juzgada, como podría ser en ese caso la enfermera. Entonces, son absolutas distinciones que suelen ocurrir entre las pruebas periciales y las diferentes tipologías existentes. Bien, ahora, de contera, ¿qué es un testigo experto? Un testigo experto es la mezcla o la mixtura entre estas dos naturalezas. Es el testigo porque ha podido observar o percibir a través de los sentidos la ocurrencia del hecho, pero es experto porque cuenta con el conocimiento de orden pericial. Una regla importante, no es necesario, al menos dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que para ser perito se requiera ser profesional en alguna materia. Y esto es así desde incluso la doctrina internacional, por una razón importante, porque es que la prueba pericial tiene que ver principalmente con la experticia en un área del conocimiento, ya sea técnica, profesional o incluso artística. Y artística no se refiere solamente con las bellas artes, sino artística, por ejemplo, se refiere con el funcionamiento de la ganadería en un sector concreto.
con el funcionamiento de los automotores del año 80 y pégale. Entonces, si se dan cuenta, hay personas que son expertas en estos tópicos, o por ejemplo en el arte, son expertas en la identificación de cuadros de Rembrandt o de Van Gogh, pero no necesariamente son profesionales. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una persona que haya trabajado toda la vida con Rembrandt o con Van Gogh y no haya tenido su título profesional, pero es el mejor en detectar, por ejemplo, cuál es el cuadro falso y cuál es el cuadro verdadero. Y eso es un proceso, eso es un experto o un perito, perdón, que necesitaríamos en el caso, por ejemplo, de una posible estafa frente a esto que suele ocurrir mucho en algunos sectores latinoamericanos. Es que se suele estafar mucho con el arte. Hay muy buenos plagiadores o hay muy buenas copias que suelen reproducirse y venderse a diferentes personas. Entonces, les decía, el testigo experto o la mixtura, por decirlo de alguna manera, suele presentarse cuando el testigo, porque ha tenido, digamos, la oportunidad de presenciar, tiene una capacidad, digamos, experticia frente a algunos temas de su conocimiento y puede aportar a la resolución del problema. Ahora, la, digamos, pregunta que nos puede interesar es la siguiente. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, los ejercicios prácticos de cada uno? Miren, principalmente me voy a referir en este momento al del testigo experto. El testigo experto tiene una doble facultad y es que no tiene las prohibiciones de ninguno de los dos. Él puede declarar tanto de hechos, yo percibí esto y aquello, y él también puede dar opiniones. Yo opino lo siguiente. Voy a explicar en un caso en concreto. Supongan ustedes, por favor, que vamos en un bus, ¿bien? O en un camión o en lo que quieran, es decir, en un medio de transporte colectivo. El medio de transporte colectivo se queda sin frenos e impacta a una víctima, una señora de 80 años, y muere. Bien. Ahora, se quiere determinar, por ejemplo, si ese impacto o la quedada sin frenos obedece a un fallo mecánico imprevisible o por el contrario era algo que el piloto o el conductor hubiera podido prever. Se trae a un testigo experto. ¿Por qué? Él alega lo siguiente. Él alega que él estuvo dentro de la buseta, pero que además de eso es un experto en mecánica automotriz de ese tipo de carros. Y su especialidad es los frenos. Bien. Y alega lo siguiente. Dice, vea, yo en realidad sé, y va a testificar esto en juicio, yo en realidad escuché desde cuadras antes del accidente que cada vez que el carro se iba deteniendo emitía un sonido muy particular. Ese sonido lo conozco, he trabajado con él durante 15 años. El sonido tiene que ver principalmente con el fallo de los frenos. Cada vez que se frena así, el conductor ya puede detectar que están fallando los frenos. ¿Estamos claros? Sí, señor, sí, señor. Perfecto, Dayani, qué pena, estaba tomando agüita. Entonces, él lo que va a decir, el testigo experto lo que va a decir es, conozco tanto los hechos como el conocimiento técnico que incluso puedo dar una opinión. La opinión es esta. El conductor ya sabía que los frenos estaban dañados antes del accidente. Debió haberlo detenido el carro, quizás. Eso es básicamente la forma o las facultades que tiene el testigo experto. Ahora, como tiene facultades, tiene debilidades. ¿Cuál es la debilidad principal del testigo experto? Que esos dos temas, su percepción, su capacidad de ver algo o de percibirlo y su conocimiento quedarán objetos a prueba por parte de la contraparte o de la defensa. Por supuesto, eh, pero ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad del perito? Ah, bueno, eso es una pregunta, digamos, que se ha hecho durante más o menos unos 150 años. Carneluti decía una cosa, una frase bellísima, pues bella no, pero sí, sí al menos muy diciente, y es que los peritos son clarinetes que suenan dependiendo de la mano que los toque. Una frase muy fuerte, ¿no? Que quiere decir básicamente que evidentemente, pues el perito, al menos en los sistemas penales, para las defensas es principalmente pago. Y por supuesto que cuando un perito está pago, pues se duda mucho de su imparcialidad, ¿no? Ahora, hay formas de verlo. Yo creo que es importante, digamos, discutir. Yo creo que al perito se le desacredita mucho frente a su base técnica, es decir, a la expresión científica que va a utilizar. Yo creo que es esa la mejor forma de poderlo contradecir, entender muy bien en qué consiste su base técnica y poder hacer preguntas correctas a partir de allí. Pero bien, déjame, termino acá y ya voy porque esa pregunta me permite desarrollar algunos ejes temáticos adicionales como la impugnación de la credibilidad. Ahora, entonces, ese perito queda expuesto, les decía,
tiene unas ventajas que tiene la facultad de hablar de varios temas, pero también tiene unas desventajas enormes. Y esas desventajas tienen que ver con que queda expuesto en ambos temas. Ejemplo, por ejemplo, un defensor habilidoso podría preguntarle, vean, ¿cuántas personas iban en la buseta o en el bus o en el camión? ¿Qué tanto ruido estaban haciendo? Usted estaba hablando con alguien al lado, tenía la ventana abierta, utilizaba audífonos o estaba escuchando música. ¿Cómo sabe usted que no se trataba de ese carro y no de otro, por ejemplo, que estuviera al lado? ¿Tiene algún padecimiento auditivo? Tenía teléfono en ese momento, lo iba utilizando y hablando por él. El conductor no tenía radio. Si se dan cuenta, o sea, son muchas preguntas que tienden a desacreditar principalmente la percepción, es decir, se abre una línea completa de percepción. Por el contrario, también se abre, o mejor, adicionalmente a ello, también se abre una línea completa que tiene que ver con su experticia y pueden empezar a, digamos, a infilar el ataque a través de ella. Como por ejemplo, ¿cuántos años de experiencia tiene? ¿Cómo sabía que ese bus era idéntico a los casos que había tratado anteriormente? ¿Cuál es el mecanismo que usted utiliza para identificar que el sonido de frenos no tiene que ver con otra cosa? O sea que basta con que una persona le lleve un carro a usted y usted lo escuche para saber que el diagnóstico es falla de frenos. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que ver con muchas, digamos, ejes temáticos que se le abren precisamente al testigo experto, mientras que es muy reducido el ataque que puede ocasionarse o enfilarse a quien no tiene esta calidad de testigo experto, sino que por el contrario puede ser uno solo de ambos. Ahora, volviendo a la pregunta que hacía la doctora Julieta, pues en realidad es la pregunta polémica del millón. La pregunta polémica del millón. Y es, bueno, ¿y yo cómo hago para garantizar que el testigo en realidad no vaya a resultar, el perito, perdón, no vaya a resultar comprado? Pues hay muchas técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo suelo utilizar una como defensor, y es que yo cada vez que inicio el, el contrainterrogatorio, a veces pregunto, discúlpeme, ¿a usted le pagaron por la declaración anterior? Entonces, pues, evidentemente, que es una pregunta, uno pensaría, venga, pero esto qué tiene que, no, pues, obviamente que va a estar contratado, no lo va a hacer pro bono, pero esa pregunta impacta mucho. ¿Sí? ¿Por qué impacta? Pues porque tiene que ver precisamente con, venga, es que la declaración fue paga, ¿no? Usted tiene que entender que la declaración fue paga. Pero tiene que ver, principalmente hay dos formas de desacreditar a los peritos. La primera es con los antecedentes del perito. Entonces, más allá de su imparcialidad, yo creería que el fondo del perito es el antecedente. Nuestro Código de Procedimiento Penal, de hecho, permítanme un momento y se los muestro. Solamente un momento. Acá está. Eh, Acá está. Miren esto. Generalmente, las pruebas periciales para todos los ordenamientos jurídicos son muy importantes. Tanto así que incluso dan unas reglas sobre qué debería preguntarse y qué no. Este es nuestro Código de Procedimiento Penal colombiano. Y les dice, instrucciones para interrogar al perito. Es el único en el que hay instrucciones. En el resto no hay instrucciones. Y les dice, instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos: sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de instrumentos, sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, sobre principios, métodos, etcétera. Pero miren que la mayoría de temas que hay que abordar con los peritos es sus antecedentes, incluso sus antecedentes estudiantiles. O sea, a mí me parece que al perito hay que ver que, por ejemplo, si el perito es experto en medicina legal, por ejemplo, si vio la materia, o por ejemplo, imagínense a quien está hablando de toxicología
Bueno, ¿y cuánto sacó ese perito en toxicología en su carrera profesional? Porque es que tenga título no significa que sea un experto. Me tiene que acreditar su experiencia. Entonces, muéstreme en cuáles casos ha participado, cómo es que ha funcionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el primer camino del perito. Y el segundo, que me parece más relevante, hay muchos, pero el segundo punto de ataque principal de un perito es la claridad y la consistencia de sus respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que el perito haya estado en la capacidad de poder explicar en un lenguaje razonable, digamos, aquellos pormenores de su declaración. Me parece fundamental. Y en segundo lugar, me parece muy importante también que no solamente que se haya dado a entender, porque es que también es que se cometen muchos errores al momento de practicar la prueba pericial, porque, por ejemplo, en algunos momentos se hacen preguntas al perito: ¿y cuál fue la causa de muerte? Shock hipovolémico después del disparo. Ah, bueno. Ahora, ¿qué concluye a partir de eso? Y dejan pasar un montón de cosas. Bueno, ¿y qué es el shock hipovolémico? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué lo ocasiona? ¿Y cuánto dura? O sea, porque es que miren que en la mitad hay un tipo con toga, frente a un perito siempre en la mitad hay un tipo con toga y sin conocimiento. Es decir, tiene la toga, tiene el código ahí al lado, tiene un mallete, pero le falta es eso que el perito tiene. Y por más que lo tenga, no tiene solo que mencionarlo, sino ilustrarlo. Es decir, que él lo entienda. Y en segundo lugar, lo que se refiere a la consistencia de sus preguntas es que en efecto las mismas premisas que nos haya otorgado no se vayan a contradecir. Ahora, ¿cómo se detecta si las premisas son falsas? Porque puede ser que no se contradigan entre ellas, pero que alguna sea falsa. Yo ahí sí creo que la forma en la que se puede hacer es a través del mecanismo de impugnación de la credibilidad. El código incluso permite, por ejemplo, miren esta regla tan interesante. Acá está. Miren esta regla que me parece súper interesante. Les dice: instrucciones para contrainterrogar al perito. Es decir, yo quiero, por ejemplo, desmentir lo que dijo el perito. Entonces les dice: el contrainterrogatorio, sí, creo, bueno. Les dice: el contrainterrogatorio del perito se cumplirá observando las siguientes instrucciones. Entonces, primero, la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo en parte lo que el perito ha informado. Pero segundo, en el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento sustentado en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en divulgaciones técnico-científicas calificadas referentes a la materia de controversia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en el contrainterrogatorio, por ejemplo, puedo llegar con un libro. Puedo decir: vea, señoría, de hecho, miren, este es un manual de neurociencia que estoy utilizando actualmente para mi tesis doctoral. Pero miren que yo puedo llegar con esto. Entonces, venga, ¿usted es un perito neurocientífico? Ah, sí. Entonces, vamos a ver. Usted está diciendo que X es igual a Y. Vamos a ver si esto es lo que dice el manual. Y se lo pongo de presente. Y eso es una línea muy interesante porque yo siempre he pensado que esa, la de llevar material científico, nunca falla. ¿Por qué? Porque, me voy a explicar. Esa línea de contrainterrogatorio, ¿cómo empezaría? Empezaría preguntándole al perito si conoce el manual. Y desde ya va mal, porque tiene dos opciones: decir que lo conoce o decir que no lo conoce. Si dice que, no que lo conoce, me hace, o sea, me habilita para poder ponérselo de presente. Ah, bueno, como lo debe conocer, o sea, y queda peor, porque se supone que debe conocer la regla que le voy a decir, que se supone que es contraria a la que él ha manifestado. Pero también tiene la opción de decir que no lo conoce. Y si no lo conoce, pues se desacredita su conocimiento, ¿no les parece? Es decir, pues que yo le ponga de presente un manual sobre su ciencia y que usted no lo sepa, pues dice mucho de su calidad, ¿bien? Y de la experticia y del conocimiento que se supone que nos va a traer. Entonces, miren que ambas líneas empiezan muy mal. Entonces, o empiezan muy bien para la parte que las quiere ejecutar. Entonces, eso digamos que para mí es súper importante frente a develar en algún punto el tema de los errores del perito. Bien, espero, Julieta, haber contestado así sea parcialmente a tu pregunta. Era una pregunta valiosa que merecía ser, digamos que atendida. Bien, Muchas voy a, gracias. con gusto.
Bien, ahora, el siguiente tema es el testigo de referencia. En algunas clases pasadas, incluso con esta, entiendo que es un grupo compuesto ahora, pero en algunas clases pasadas había hablado de qué se entiende por prueba de referencia y cómo un testigo puede ser testigo de referencia y cómo no toda prueba de referencia es un testigo de referencia, a veces se confunde. Por prueba de referencia, que es una regla que viene principalmente de... Permítanme un momento. Es una regla que viene principalmente de Estados Unidos y que se ha copiado, digamos, en los manuales de Puerto Rico y que a la vez han llegado a, a Latinoamérica a través de allí, pues básicamente le dicen lo siguiente, vea, en materia penal existe el principio de confrontación. Ese principio se deriva en algunas reglas. Esas reglas son las siguientes. Primero, el derecho a carearme con el testigo, es decir, a verme frente a frente con él y conocer a mi acusador. En segundo lugar, el derecho a poder contrainterrogarlo, es decir, poder preguntarle. Y en tercer lugar, el derecho a impedir que cierta prueba de referencia pueda ser Licenciado, aquí dice, se llevó a cabo, fue audiencia de cese o revisión de medida. No, era en cumplimiento a un amparo. En cumplimiento a un amparo. La ¿Pero Guadalupe del por allí. cese? Un poquito puntual. Estoy manejando los respetos. O sea, por aquí. Creo que Guadalupe no estaba hablando con nosotros, creo que estaba dando ahí un tema de orden laboral, supongo. Entonces, les decía, básicamente la prueba de referencia se deriva desde allí. Me voy a explicar de nuevo. Tenemos un principio de confrontación que les dice, es necesario que las personas puedan conocer o carearse con el testigo que tienen enfrente, poder contrainterrogarlo y poder excluir o inadmitir cierta prueba de referencia. Bien. Ahora, ¿qué se entiende por prueba de referencia? La prueba de referencia, yo creo que en la mayoría de manuales de derecho probatorio que ustedes van a encontrar, al menos en lo que tiene que ver con el derecho penal, se la van a encontrar como lo siguiente. ¿Por qué les digo derecho penal? Porque la prueba de referencia nace, digamos, desde esa concepción, pero se extrapola a diferentes figuras que resultan ser muy importantes, es decir, se extrapolan al derecho civil, al derecho laboral y demás que empiezan en algún momento a beber de esta fuente para poder entender que sí es muy peligroso admitir las pruebas de referencia. Entonces, ¿qué se entiende por la declaración de referencia? Pues sencillo, una declaración que se rinde por fuera del juicio oral, es decir, que no se está dando allí en pleno juicio oral y, primero eso, una declaración rendida por fuera del juicio oral, pero que se está utilizando además para probar uno o varios hechos de lo que nosotros conocemos como el tema de prueba. Bien, eso es lo que nosotros conocemos como, digamos, prueba de referencia. Por regla casi que absoluta, la prueba de referencia es inadmisible en los sistemas judiciales, pero hay dos momentos en los que esa prueba de referencia puede surgir. Puede ser que la parte solicitante esté solicitando directamente que se le decrete una prueba de referencia, momento en el cual, en el decreto, la parte contraria podrá oponerse. Es decir, un momento, espérese, yo sí creo que es necesario que se detenga un momento porque voy a oponerme frente al tema. Primer momento procesal para la oposición de la prueba de referencia. Pero hay un segundo momento que, digamos, es el más difícil de poder observar, y es que a veces esa prueba de referencia nace en el juicio. Bien, me voy a explicar. Imagínense el siguiente escenario. Estamos en un proceso penal y la Fiscalía, el Ministerio Público, la Procuraduría, lo que quieran, solicita un testigo y dice, ese testigo estuvo en el lugar de los hechos y nos va a declarar la forma en la que ocurrió. Cuando llega al juicio, el testigo manifiesta lo siguiente, pues sí, yo estuve en el lugar de los hechos, solamente que yo no estaba viendo. ¿Por qué? Porque yo estaba concentrado en mi celular y tenía los audífonos, entonces no pude observar. Pero a mí Juan me contó que tal y tal cosa. Cuando ese testigo empieza a desarrollar la exposición de a mí Juan me contó,
es precisamente ahí donde, sin haber sido advertido en el decreto, porque era básicamente imposible poderlo hacer, tenemos enfrente una prueba de referencia que se está produciendo, pero directamente y en vivo. Es en ese momento donde las partes han de levantar la mano y decir, objeción, su señoría, eso es una prueba de referencia inadmisible y por tal razón le pido que deje de contestar. Permítame un momento. Ahora, esa objeción me lleva a hablar de otro temario que me parece supremamente importante y tiene que ver con el sistema de objeciones de los procedimientos orales. Miren, las objeciones no son otra cosa sino la advertencia de que se está incurriendo en una prohibición. Bien, hay preguntas que están prohibidas hacérselas a los testigos o a los peritos y hay respuestas que están prohibidas dentro de los procesos. Bien, cuando se incurre en alguna de ambas, se suele utilizar como mecanismo de control la objeción. ¿Qué es la objeción? Un palazo, en el sentido figurativo, un palazo que se le pega a la mesa para decir, vamos a ver qué dice Sharon, Emilce, la prueba de referencia es inadmisible, pero tiene algún tipo... Sí, por supuesto, ya llega para allá. Por supuesto, hay dos reglas. Primero, la prueba de referencia es inadmisible, por eso decía que casi de manera general. Hay algunas excepciones para la admisibilidad de la prueba de referencia. Cuando se está en las excepciones, se permite la práctica de la prueba de referencia. Cuando no está, debe rechazarse de inmediato. Debe inadmitirse, ya sea en el decreto o en la práctica. No, no le pregunte. Y el abogado tiene que hacer el esfuerzo máximo por impedir que eso ingrese. ¿Bien? Porque está básicamente permitiendo que prueba ilegal se incorpore. No se puede incorporar, punto. ¿Bien? Sin embargo, cuando se está en las excepciones, sí. Y se debe permitir el ingreso. Las excepciones, pues obviamente que dependerán de cada ordenamiento jurídico, pero por regla general son los siguientes. La excepción puede ser la muerte del testigo, la pérdida de la memoria, declarada bajo juramento, o la desaparición forzada o el secuestro del testigo, es decir, algo que verdaderamente le impida concurrir. En Colombia tenemos una cuarta excepción, Sharon, y esa cuarta excepción es que se trate de un delito de orden sexual en contra de un menor. Que se trate de un delito sexual en contra de un menor de edad. Es una excepción importantísima para nosotros porque se supone que por temas de revictimización, pues básicamente con las declaraciones anteriores sería suficiente. Sin embargo, eso me lleva a lo siguiente. Y es que de manera general, la mayoría de los sistemas jurídicos ha acogido como regla que no se puede condenar solo con prueba de referencia. Esa es la forma en la que se valora, se le da un menor valor probatorio. ¿Y cómo funciona este menor valor probatorio? De la siguiente manera. El artículo 381, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal colombiano dice conocimiento para condenar. Para condenar se requiere conocimiento más allá de duda razonable sobre la existencia del delito y la responsabilidad penal del procesado. Inciso segundo. Y me voy a permitir leerlo de manera muy textual. Aquí está. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la sentencia de condena no puede solamente tener como base para un hecho, y eso lo ha interpretado nuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un hecho deberá tener prueba de referencia, sí, perdón, deberá tener algo que no sea prueba de referencia. Y con esto se creó una tesis muy interesante que es la prueba de corroboración o la corroboración periférica. Y eso es un tema ya de grandes quilates en nuestro sistema. Me voy a explicar. ¿La regla cuál es? Que solamente se puede, ojo con esto, que solamente se puede condenar si existe conocimiento más allá de todo duda razonable, pero si frente a cada hecho hay una prueba directa. Es decir, ¿qué es prueba directa? Lo contrario a la prueba de referencia. Eso implica que si para un hecho
hay solo prueba de referencia, por muy fuerte que sea la prueba de referencia, no se puede condenar. A eso lo llamamos en Colombia, y en los sistemas donde existe, tarifa legal negativa. Recuerden que en la clase anterior los que estuvieron les decía, hay unos sistemas de valoración probatoria y hay un sistema que es el de tarifa legal, que les dice que con un documento determinado es que se prueba cierto hecho y que si el documento no está, pues en efecto el hecho no está probado. Se llama tarifa legal negativa, la de nuestro Código de Procedimiento Penal, precisamente porque funciona a la inversa. Es decir, si si lo único que hay es prueba de referencia, entonces no se puede. Punto. Esa es la forma en la que funciona. ¿Cómo se ha intentado burlar esta regla? Porque en realidad es una burla la regla. Se ha creado la tesis o se ha acogido la tesis nuevamente española de la convergencia o de la corroboración periférica. Entonces se dice, bueno, entonces miren, resulta que sí, en efecto, el niño ha accedido o el niño abusado sexualmente no fue a declarar. No tenemos su declaración, eso es cierto. Primer punto. En segundo punto, también es cierto que lo que tenemos es su declaración en entrevista psicológica. Ok, perfecto. En tercer punto, pero tenemos la prueba pericial que dice que el niño está deprimido. Entonces, miren lo que hace la jurisprudencia colombiana. Les dice, miren, esto que nos narra el niño, que es que dentro de eso, por ejemplo, se deprimió, que estuvo muy triste y demás, se corrobora con esta prueba, que es la prueba directa de orden pericial. Y por lo tanto, yo ya no solo tengo prueba de referencia, ya tengo otra prueba que sí me sirve y pácate, completo, va preso. Es decir, con eso se intenta sostener el estándar de prueba existente. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas? Entonces, miren que en estos casos existe verdaderamente una situación que resulta, como les decía, un tanto compleja. Ahora, frente a las objeciones tienen un funcionamiento muy interesante. La mayoría de las objeciones suelen encontrarse en los diferentes códigos de procedimiento. Sin embargo, hay ocasiones en las que se acoge en la práctica y en la jurisprudencia objeciones que son producto de las reglas de evidencia norteamericanas traducidas al español o per se, digamos, algunos manuales. Algunas objeciones que me parecen importantes que conozcan es, por ejemplo, la objeción de opinión sin base. Esta es la objeción que se realiza cuando, o pregunta de opinión o respuesta de opinión. Cuando se le suele preguntar al perito, al testigo por una opinión sin estar facultado para ello, es decir, sin ser perito. Entonces, mire, hay una película muy interesante eh, que se llama El Juez. Yo no sé si ustedes se la han visto. Esa es de Robert Downey Jr. La película creo que esa película ganó Oscar. Sí, yo sí lo he visto. Perfecto. Esa película me parece brutal porque tiene, digamos, un tema fantasioso por allí, pero verdaderamente tiene un tema muy... Hay una regla de contrainterrogatorio, o mejor, de estas apreciaciones, que me parece brutal. Primero, muestra cómo funciona el sistema de selección de jurados norteamericano, pero en segundo lugar, la práctica de juicio es muy interesante. Y hay un abogado muy novato que está en la película, no se las voy a spoilear porque la película es buena y vale la pena que la vean. Y durante el juicio, el fiscal, quien era lo que nosotros llamamos en Colombia un zorro viejo, es decir, o sea, una persona con mucha astucia, eh, hace una pregunta que me pareció muy particular, pero yo no tenía tan afinado el oído. Llega y pregunta por dos personas que uno se juzga a uno por matar a otro y se pregunta si esas personas cruzaron miradas. Se miraron, le pregunta a un testigo tercero. Y Robert Downey Jr., que es uno de los abogados que no podía intervenir en ese momento, empieza a tomar nota y a golpear al abogado. Pero no se veía, entonces el otro no sabría. ¿Se miraron? Pregunta el fiscal nuevamente. Y Robert Downey Jr. le tira un papel, un bloc de notas, donde dice, no se puede probar el contacto visual. Y a mí me pareció brutal, porque es que el contacto visual es una opinión. Si tú me dices, si Pedro y Juan se miraron mientras que estábamos en la cena, yo no lo sé. Yo supongo que fue así, porque vi que las caras estaban fijas, pero yo no sé si Juan estaba mirando a la pared, o yo no sé si Juan estaba mirando, qué sé yo, estaba pensando en otra cosa. Entonces miren que estar muy atento dentro de los juicios les da a ustedes este tipo de herramientas para decir, venga, eso es una opinión, que si se miraron él no lo sabe, eso no es conocimiento personal de él, está pidiendo una opinión. Básicamente usted está preguntando, ¿cree que se miraron? Porque se miraron no lo puede confirmar.
y cree que Esmirano es una opinión. Punto. Ahora, eso me lleva a lo siguiente. Hay opiniones que se dan con base y no son solamente opiniones de peritos, sino que hay ciertas opiniones sobre, por ejemplo, una persona que conozca mucho a otra con la que se haya formado, sabría, por ejemplo, qué valores tiene o cómo funciona su sistema de decisiones. Es decir, podría darnos algunas luces sobre cosas que nosotros no conocemos, que serían una opinión de orden personal, pero que en estricto sentido no llevaría a poderse oponer porque ya se ha sentado una base, como el conocimiento de 10 años, 15 años o 20 años con una persona. Bien. Lo que pasa es que sí hay un tipo de opinión que está prohibida rotundamente y es la opinión jurídica. Me voy a explicar. A mí me pasó en un caso. Se juzgaba un caso de corrupción muy importante y el caso de corrupción consistía... Sí, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Perdón. Bien. En este caso de corrupción pasaba algo muy interesante y es que el juzgamiento era porque al parecer uno de los contratos de orden público, es decir, una alcaldía estaba celebrando un contrato, según la fiscalía había quedado mal realizado, es decir, era ilegal, ¿bien? Y pretendieron traer a un perito jurídico. Entonces decían, bueno, entonces él es experto en contratación estatal y él nos va a decir si el contrato está bien hecho o mal hecho. Y entonces, claro, era un desconocimiento profundo de la regla, porque es que los conocimientos jurídicos son del juez. Ustedes recordarán por allá en sus clases el famoso iura novit curia. Entonces la corte conoce el derecho. O sea, ¿por qué me vas a probar derecho? Está prohibido probar derecho. Bien. Edison, buenas noches. Entonces, y les decía, está prohibido la prueba del derecho, no se puede probar el derecho. Entonces, como no se puede probar el derecho, pues evidentemente hay un problema enorme al momento de poder generar este tipo de preguntas. Esa opinión, la opinión jurídica, aunque sea con base, aunque sea un tipo doctor en contratación estatal, pues evidentemente no podrá ser consultado. Bien. También se le prohíbe a los, les decía anteriormente, se le prohíbe a los testigos generar hipótesis o preguntarles sobre hipótesis, salvo que sean peritos, o también se les prohíbe a los testigos concluir. Recuerden ustedes la objeción pregunta conclusiva, es decir, la pregunta lleva una conclusión que el perito, que el testigo va a confirmar o a infirmar, y eso es una prohibición porque se entiende que el testigo debe contarnos todo lo que conoce. Y por último, declarar sobre temas sobre los que no tiene conocimiento personal, que es lo que nosotros conocemos como declaración de referencia. Bien. Ahora, hay ejercicios que me parecen muy interesantes y principalmente este es uno de ellos que la mayoría de personas no conocen, y es que las personas solemos asociar la prueba de referencia a lo que llamamos el testigo de oídas o el testimonio de oídas. Y resulta que el testimonio de oídas es una forma o especie de prueba de referencia. Sin embargo, no es, en estricto sentido, la prueba de referencia. La prueba de referencia, por ejemplo, puede ser un documento que contenga la declaración de una persona. El problema surge cuando ese documento tiene a la vez prueba de referencia. Me voy a explicar. Imagínense que el niño que mencioné anteriormente, hipotéticamente, un joven accedido sexualmente o víctima de violencia sexual, que sería una forma de poder habilitar la prueba de referencia, declara por escrito. Bien, y en la declaración dice, sí, tal persona me accedió, pero a mí me dijeron que él hacía eso con todas las personas. Me lo dijo Juan. Entonces, en esa parte, en esa expresión, me dijeron, etcétera, etcétera, hay otra referencia. ¿Sí se dan cuenta? Y a eso se le llama prueba de referencia múltiple o se le llama prueba de referencia de doble nivel. Es decir, que hay dentro de una prueba de referencia hay otra prueba de referencia que no fue admitida, porque quien murió o la persona, qué sé yo, que no puede declarar porque es menor de edad o por lo que quieran, pues solamente dio esa declaración. Estamos habilitando la declaración de esa persona, no la prueba de referencia adicional. Frente a eso hay una regla. ¿La regla cuál es? Y esta regla sí es tomada directamente de las reglas de evidencia norteamericanas. Y les dice que cuando esta situación se presenta, es absoluta e imperativamente necesario que se elimine, borre, tache o corte
la parte que contiene la prueba de referencia no admitida. Y les dice además, permítanme porque aquí está, les quiero mostrar cómo, aquí está, miren, aquí está nuestro código. Esto era lo que teníamos. Miren esto. Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores. Salvo, o sea, los artículos anteriores, ¿cuáles son? Pues muere el declarante, pérdida de la memoria, desaparición forzada, gran enfermedad, lo que quieran. ¿Bien? Y aquí está. Entonces, en los artículos anteriores. Salvo que de proceder de esa manera, la declaración se torne ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad. Entonces les dice, suprima de la manera en la que quiera, pero si ya no se entiende, suprimiéndolo, entonces exclúyalo todo. Y me parece que es una regla muy, pero muy interesante. ¿Por qué razón? Porque les dice, no vamos a admitir ni por el carajo pruebas de referencia que no se encuentren cobijadas con una excepción. Y eso me parece, digamos, una regla muy poderosa de los sistemas jurídicos. Bien. Ahora, continuemos ya para ir finalizando. Hay tres cosas que me parecen importantes. La primera es que dentro de esa declaración testimonial en materia penal suele utilizarse una forma de triángulo invertido para poder ver cómo funciona el interrogatorio cruzado. Ese interrogatorio cruzado funciona de la siguiente manera. Quien solicita al testigo hace el interrogatorio directo. Quien no solicitó el testigo hace el contrainterrogatorio limitándose a los temas del interrogatorio directo. Posteriormente, la parte solicitante hace el redirecto limitándose a los temas del contrainterrogatorio. Y por último, se vuelve a hacer un nuevo contrainterrogatorio solamente limitándose a las reglas del redirecto o a los temas abordados en el redirecto. ¿Por qué esto me parece importante? Porque encuentro necesario poder explicar. Porque dentro de eso, pues digamos, está la fórmula de la impugnación de la credibilidad, que tiene que ver con la ilustración o enseñanza de documentos anteriores, nosotros llamamos así, documentos o declaraciones anteriores al testigo, para poder impugnar su credibilidad o mostrar que lo que está diciendo se contradice en todo o en parte con una versión anterior. Entonces el testigo que dice que no estuvo allí, pero después dice que sí, entonces nosotros, usted en declaración anterior había dicho que no, y se le sienta la base para poder acercarle el documento y poderle preguntar sobre él. Esto lo que quiere decir es una afectación a la memoria o a la credibilidad del testigo. Bien. Pero también tenemos, por ejemplo, figuras especiales, como el tratamiento del testigo hostil. A veces suele pasar que nuestro propio testigo resulta ser, pues, digamos, o cooptado por la contraparte, o un testigo que no está respondiendo a la pregunta, porque recuerden que cuando se le hace en el directo o en el interrogatorio directo, sí, las preguntas al testigo se supone que hay una prohibición y es que no pueden ser sugestivas. Es decir, yo no puedo, digamos, orientar la pregunta del testigo o ponérsela para que la confirme, como ese día usted estaba allí, sino dónde estaba ese día. Es decir, debe ser abierta. Entonces, cuando el testigo no es tan responsivo, sino dónde estaba ese día, no, pues aquí en la tierra, en el país, estaba en la ciudad y empieza a irse por los lados y ya no se puede controlar o controlarlo haría innecesariamente extenso el interrogatorio, pero como no le puedo hacer preguntas sugestivas porque se supone que es un tratamiento de testigo directo, hay una facultad y es pedirle al juez que declare al testigo como testigo hostil. ¿Qué significa la figura de testigo hostil? Es, vea su señoría, este testigo se está comportando hostil, es no responsivo. Por favor, requiéralo para que conteste o permítame hacerlo como un contrainterrogatorio. Es decir, permítame hacer la pregunta cerrada. Y eso es básicamente mutar la figura a través de la cual se está interrogando, contrainterrogando, de interrogatorio contra interrogatorio, pero el propio testigo. Es una figura muy poco utilizada, pero muy valiosa. Es un arma interesantísima, porque a veces los propios testigos suelen, digamos, incurrir en esa situación. Y por último, que me parece supremamente relevante que lo conozcan, en Colombia pasaba algo.
pasaba, digo, en el pretérito. Los delitos sexuales en Colombia no admiten desistimiento. Eso quiere decir que cualquier delito sexual, cuando está siendo juzgado, debe llevarse a juicio y emitirse sentencia. Punto. Y cuando es contra niños, o niñas o adolescentes, no admiten preacuerdos, es decir, no se puede negociar la pena. Eso quiere decir que la gente solamente tiene una salida, ir a juicio. A veces pasaba que místicamente el niño cuando va a declarar, pues se retractaba de todo lo que decía, pero de todo. No, eso no es así, eso es mentira, yo mentí en ese momento. Entonces la fiscalía se quedaba sin armas, porque decía, venga, ¿yo qué hago? Entonces la fiscalía se ve en una situación muy compleja porque la impugnación de credibilidad, por ejemplo, es al testigo de la contraparte. El procedimiento de refrescar memoria es cuando dice que se le olvidó y no dice que se le olvidó. El tratamiento de testigo hostil es cuando él no responde. Pues, yo tampoco estaba viendo, me estás cambiando la versión. Entonces, cuando el testigo cambia la versión, la Corte Suprema de Justicia se creó una regla. No la creó, esa regla es española, pero la incorporó en Colombia, porque eso no está en ningún lado. O sea, eso no está en el código. Eso no aparece en ningún lado. Y les dice lo siguiente. Vean, cuando cambie de versión, usted muéstrele al juez que el testigo ha cambiado de versión. Argumentativamente muéstrele en qué. Y solicite como prueba de testimonio adjunto, es decir, como un testimonio pegado, como un testimonio grapado, por decirlo de alguna manera, la declaración anterior en donde la versión original se encuentra. ¿Y qué pasa? Que esto no es una prueba documental, porque se le hace leerla al testigo. O el abogado y se le dice, oiga, léala. Ahora les dice, y eso irá acompañado, o esos dos testimonios son los que va a hablar el juez. Entonces resulta que según esa regla, son dos testimonios en uno. ¿Cómo les parece? Dos testimonios en uno solo. Esto, pues precisamente es el tipo de situaciones muy particulares que se ocasionan en sistema, donde situaciones tan graves como, por ejemplo, que un niño haya sido amenazado o haya sido comprado o cooptado para poder dar una declaración, pues que ocurra es absolutamente preocupante. Pero estas son las soluciones a las que ha llevado. Esto merece muchísimas críticas, pero la principal, ¿cuál es? Yo creo que la principal crítica es que desnaturaliza la figura del testimonio, porque como les decía, el testimonio es lo que se declara en juicio voluntariamente por la parte, y en ese caso no quiso, digamos, declararlo. ¿Yo qué creo? Es que me parece que esa ficción de que haya dos testimonios en uno es muy complejo. O sea, eso es una vaina, como así que dos testimonios? O sea, el testimonio real y el testimonio de mentiras. ¿Cómo va a valorar el juez los dos? Eso es una regla que nadie conoce. Y eso es una regla que les va a tocar inventarse. Pero miren la forma en la que funciona. Estoy como, decimos acá, como circo pueblerino, despidiéndome mucho. Pero creo que falta una regla importante que quiero que vean cómo funciona en Colombia. Y es la apreciación del testimonio. Sobre esto ha habido mucho debate. Voy a mostrarles el enunciado normativo. Les dice el artículo 404. Bueno, ¿y cómo se valora el testimonio? El código les responde. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, o sea, si tocó que refrescar la memoria mucho, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Y yo con lo único que tengo un problema es con esto. El comportamiento del testigo durante el interrogatorio, la forma de las respuestas y su personalidad. ¿Por qué? Porque estudios recientes han demostrado que es imposible llegar a una conclusión frente a la forma en la que un testigo, por ejemplo, puede toser, estar nervioso o comportarse en una audiencia. Y mucho menos se puede llegar a una conclusión sobre la personalidad de alguien, sobre si eso es mentira o se le puede creer o no. Eso es en realidad ficción.
O sea, eso lo muestran en las películas, pero es que eso no ocurre. Y es eso lo que ha inspirado al legislador. Y eso tuvo un problema en Colombia muy grave. Y es que en Colombia recientemente se discutió, bueno, recientemente no, la sentencia es el 134 del año 2023, año pasado, de la Corte Constitucional se discutió la posibilidad de que los juicios fueran presenciales, o mejor, la necesidad de que los juicios fueran presenciales. Y en ese caso se dijo algo que me parece muy interesante, y es que la razón por la cual no debían ser presenciales es porque el juez no podía percibir eso, que no podía percibir si el testigo sudaba o si el testigo se comportaba de cierta manera o no. A mí me parece que eso es un tema absolutamente antiquísimo, porque yo quiero ver que un juez de verdad diga, es que el testigo estaba muy sudoroso en la audiencia, o el testigo yo lo vi como pálido. Vea, señor juez, o prenda el aire acondicionado o dele un agua con azúcar, pero en realidad no tiene que ver con la mentira o la verdad de la declaración, por una razón importantísima. Me parece importantísimo. Y es que la psicología del testimonio ha mostrado que estos patrones de mendacidad, primero, es difícil poder detectarlos, casi imposible para un psicólogo, por ejemplo, o para un experto en este tema. Pero en segundo lugar, sí se pueden detectar. Lo que pasa es que llevarían demasiado tiempo. Por ejemplo, a ustedes, si tienen hijos o si recuerdan a a su madre o a su padre cuando les decía, me estás mintiendo, y ustedes no se dan cuenta cómo lo identificaba, o sea, cómo lo sabían. La razón por la que esa persona podía hacerlo es porque llevaba años conociéndole. Entonces ya sabía los patrones de sus ojos, su nariz, su boca, frente a la mentira. Pero es que eso es una gestión de años, eso no se identifica de inmediato. Si no, pues cualquier juez pues podría identificar a cualquier persona una mentira de inmediato en cualquier conversación y eso no ocurre. Entonces, pues básicamente esas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes, apreciados colegas, en la jornada de hoy. Quería evacuar este tema, el tema de la prueba testimonial. Para la siguiente jornada tendremos un tema que me parece muy especial, que era el que les había dejado en algunas lecturas. Sin embargo, digamos que de un compás de tiempo para poder realizarlas, que es el fenómeno de la prueba del dolo. En materia penal es una discusión muy interesante porque tiene que ver con, bueno, ¿y cómo probamos el dolo? Es decir, o sea, ¿cómo se hace para probar algo que está en la mente del sujeto? Que es un tema tan complejo. En Colombia ha habido casos muy particulares, pero creo que puede ser una gran discusión para nosotros. Esperaría para la siguiente clase una participación un poco más activa de todos ustedes. O sea, ya en estos niveles académicos es mejor tener una reciprocidad porque así se construye el conocimiento. No es solamente llegar, eso es, digamos, en el pregrado donde uno llega a escuchar y ya. Y no debería ser así tampoco, pero es principalmente por la falta de conocimiento. Pero ya acá, digamos, yo esperaría eso. Debate, una posición contraria, todo eso me parece incluso muy sano. A las personas que estuvieron por ahí atentas en el grupo, agradezco mucho, espero que se encuentren muy bien y que pasen una muy buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. Muy amable. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego, bye. Hasta luego.